Dentro de las propiedades de la violencia, y estarán de acuerdo conmigo en que la violencia, ya hemos dicho que delimitarla conceptualmente es muy difícil, hemos dicho que existen muchos tipos de violencia, unos más estudiados y desarrollados que otros, que todo tipo de violencia no tiene la misma entrada dentro de la jurisprudencia y dentro del código penal de cada uno de los países. Por ejemplo, la violencia física está ampliamente desarrollada en el Código Penal español y también en el de su país, en Chile, y en otros países latinoamericanos, pero por ejemplo la violencia de carácter psicológico no ha sido suficientemente desarrollada y no hay tantas sentencias o jurisprudencia previa para poder hablar de ella con la misma exactitud que con la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia tiene una serie de propiedades que la hacen un fenómeno complejo, complicado y multicausa. En primer lugar, como decía, es un concepto complejo, puesto que en tanto que estrategia psicológica la violencia incluye componentes cognitivos, actitudinales, emocionales y motivacionales que actúan de forma interrelacionada y de una manera muy concreta. Es decir, no todos los tipos de violencia se encuentran motivados por las mismas actitudes o circunstancias, conllevan tener en cuenta muchos factores. Por otro lado, los diferentes tipos de violencia, la violencia es heterogénea, es decir, hay varios tipos de violencia que se pueden clasificar según distintos criterios, como está la manera de ejercerla, hablaríamos de violencia física, psicológica, sexual, etcétera. Las características del agresor, no es lo mismo un agresor joven que un agresor adulto, que la víctima de violencia de género, un maltrato infantil, un robo violento, etcétera. En el estudio epidemiológico que he citado antes de la OMS, se propone una tipología que nos parece muy útil y apropiada, en la que se clasifican los tipos de violencia según un doble criterio: la relación entre agresor y víctima y la naturaleza de la acción violenta. Esta forma distinta de clasificarlo nos abre un amplio camino a la intervención y al estudio de la violencia por parte de los psicólogos. Otra de las propiedades de la violencia es que es multicausal. ¿Por qué ocurre un acto violento, especialmente violencia grave, como por ejemplo un asesinato? Tienen que coincidir en el tiempo numerosas variables. Como decía, los actos violentos delictivos no son tan frecuentes como creemos. Lo que pasa es que tienen un gran impacto social y por lo tanto una gran preocupación dentro de la salud pública. Pero para que se lleve a cabo un proceso violento, como puede ser un asesinato, se requiere la conjunción de numerosos factores. No es tan sencillo el proceso que da lugar al desencadenamiento de un acto delictivo con violencia. Otra de las propiedades de la violencia es la intencionalidad. La acción violenta es el resultado de una decisión deliberada, intencionada y voluntaria de producir un daño o malestar. Es cierto, la persona tiene que tener una intencionalidad. Ahí es donde hablamos los psicólogos forenses y psiquiatras jurídicos y forenses de la imputabilidad, es decir, hasta qué punto la persona ha llevado a cabo un acto delictivo de manera intencionada, con pleno conocimiento y consciencia, lo que llevaría a cabo a una imputabilidad frente a otro tipo de cargas dentro del ámbito jurídico o de las sentencias. Es cierto que aquí encontramos un ámbito importante, que es toda la patología psiquiátrica, como hablaríamos de las esquizofrenias, la psicosis, los trastornos de personalidad, donde esta intencionalidad está entre un camino difícil de definir. Ahí tenemos en primer lugar que hablar de la enfermedad psicológica, luego hablaremos un poquito de ello, del proceso de imputabilidad, pero siempre dentro del acto de violencia, aunque la persona no sea consciente de que el acto que está cometiendo causa un daño a otra persona, como puede ser en el caso de una psicosis, siempre hay una intencionalidad, es decir, la violencia, cuando se lleva a cabo un acto violento, dar una bofetada, apuñalar a alguien o insultarle o dejarle sin comida, el fin siempre es conseguir un objetivo, que puede ser causar daño, sin más, y disfrutar y deleitarse con ese daño, donde hablaríamos de los psicópatas, o conseguir algo como es robar a una persona o violarla, o simplemente el conseguir algo que queremos conseguir, cuando se maltrata a una mujer para conseguir algo, como puede ser la propia satisfacción de la persona u otro objeto. Y finalmente, una de las propiedades de la violencia es que es infrecuente. Como decía, la multiplicidad de causas y la infrecuencia hacen que la predicción de la violencia una tarea muy difícil. Además, se añade una tercera dificultad, que es la escasez, porque aún tenemos escasez de instrumentos y técnicas específicas para la predicción. Esto ha llevado a los técnicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, a tener dos posturas antagónicas frente a la predicción de la violencia a raíz de estas propiedades que he nombrado.
Por un lado, unos consideran que la violencia, por su complejidad, infrecuencia y multicausalidad, es impredecible, más allá de un acierto azaroso. Y otros, donde yo me posiciono, consideramos que la violencia es predecible si se toman en cuenta la intencionalidad, heterogeneidad e infrecuencia de la misma. En esta segunda postura se han desarrollado propuestas técnicas que constituyen los procedimientos de valoración del riesgo de violencia que les voy a presentar un poco más adelante. La tarea predictiva. Una de las claves de la tarea predictiva es delimitar con precisión el criterio a predecir, es decir, el tipo y características de la violencia. Y eso, la tarea de predicción, requiere tomar varias decisiones, como por ejemplo, ¿qué tipo de violencia nos interesa predecir, puesto que nuestros recursos y medios son limitados? ¿En qué grupo de sujetos o población nos interesa predecir esa violencia? ¿Y para qué intervalo temporal ha de tener validez la predicción? Si para un intervalo breve o para un intervalo más largo. Porque para ello, y entramos ya en lo que es la valoración del riesgo, debemos de definir diferentes conceptos. Para ello, la justicia nos exige a los psicólogos y psiquiatras la evaluación del riesgo en términos de peligrosidad y de reincidencia. La estrategia más utilizada en la actualidad para predecir el comportamiento violento, anclada en la tradición clínica, consiste en evaluar o diagnosticar la peligrosidad de un individuo. Frente a esta estrategia se ha propuesto recientemente la valoración del riesgo de violencia. Las dos persiguen la misma finalidad, pero su justificación y eficacia las distinguen, así como también las ventajas que reporta para los propios profesionales que comprometen sus decisiones ante su propia ética y la legislación vigente. Ambas aproximaciones se analizarán con más detalle. Y entramos en el llamado concepto de peligrosidad. Este está definido como la tendencia a cometer actos peligrosos, considerando un acto peligroso aquel que es dañino para otra persona o para uno mismo. El daño así causado resulta a menudo del uso de la violencia y alcanza una cierta gravedad a la que algunos autores añaden la noción de imprevisibilidad y de incontrolabilidad o amenazas y tentativas. Aquí hablaríamos de todos los actos de peligrosidad dentro del mundo de la impulsividad o dentro del mundo de actos violentos no premeditados que surgen de manera más o menos espontánea. Por eso es tan importante definir bien el concepto de peligrosidad debido a ese carácter de imprevisibilidad. De ahí que empezamos a estudiar todos los factores de riesgo asociados a la misma. La peligrosidad estableciéndose como criterio para la adopción de medidas de seguridad, la suspensión de la ejecución de la condena y la concesión de la libertad condicional. Dentro de estos tres grandes campos hablamos de los conceptos de peligrosidad, es decir, si yo determino que un grupo, un colectivo, imagínense un grupo paramilitar o un grupo terrorista o una secta, podemos delimitar medidas de seguridad para la prevención de esa peligrosidad y que no derive en un acto violento, o bien para llevar a cabo la suspensión en la ejecución de la condena de una persona que está detenida, o llevar a cabo la concesión de la libertad condicional, lo que hacemos previamente es una evaluación de la peligrosidad, entendiendo la peligrosidad como esa actitud o comportamiento posible o digamos que evaluación psicológica que pueda derivar en un acto violento posterior. La valoración del riesgo en términos de reincidencia es el otro gran campo de acción. Por un lado hemos hablado de la peligrosidad y ahora hablaríamos de la reincidencia, es decir, una persona que ya ha cometido un acto violento tiene muchas papeletas y probabilidades de volver a reincidir. La valoración del riesgo considera los factores predictivos en función del tipo de violencia a predecir de este modo. La capacidad predictiva aumenta considerablemente. Estas son las razones más relevantes que han llevado a cabo un cambio en el paradigma que fundamenta la predicción de la conducta violenta.